Esta bienvenida con la previa presentación un poco del auditorio, que me parece que para una entrevista está bueno saber con quiénes compartimos. No tenemos la caminada del pasillo que nos hace llegar hasta una sala en la presencialidad, donde nos vamos contando y nos vamos viendo con quiénes nos encontramos. Esto fue como un pasaje por el pasillo, Dora, donde tratábamos de contarte quiénes estábamos acá. Seguramente me omití nombrar a muchas personas, pido disculpas por eso. Decirte que este espacio es un espacio que queremos mucho, es un espacio muy abierto, que forma parte no solo de nuestra organización política institucional y nuestra organización política dentro de lo que es el espacio de producción de nuestro proyecto para la gestión universitaria, sino que es un espacio abierto donde traemos siempre a compartir ideas de grandes pensadores y pensadoras como es tu caso, que con la generosidad de siempre estás, y rápidamente cuando Milena te escribía estabas aceptando a participar. Decir que, bueno, el rector, que está siempre en estos encuentros, está pared por medio, ya se va a aparecer en algún ratito, y me anda excusándome porque, bueno, hoy tuvimos esa caminata tenemos esa caminata que nos ajustó la agenda a todos y a todas, así que ya va a estar asomándose en algún momento, pero él quería especialmente dejarte tu saludo. Yo quiero pedirte, Gabriel, si querés saludar a quienes están aquí presentes, agradecer a cada uno y cada una, como siempre, por asistir a esta cita breve de entrevistas, y agradecer a Emilia y a Mile por ser hoy nuestras presentadoras, coordinado todo esto como siempre con Mariana Corradini. Así que, Gabriel... Dale, Edi, gracias, Edi, buen día a todas y a todos, la verdad que un gusto, muchísimas gracias, Dora, por esta posibilidad de tenerte. El año pasado me tocó compartir con vos en Agenda Argentina, también en virtual, este año también, nos prometemos que el año que viene esperemos tenerte presencial, así que ahí va a estar el desafío. Gracias a las dos entrevistadoras de hoy, a Milena y a Emi, me parece que, como siempre, este es un desafío de pensarnos en colectivo, ¿sí? De pensarnos y reflexionar en colectivo. Y ese es el espíritu hoy en un mediodía y hacia un final de año, y con el deseo de que tengamos un año que 2022 con muchísima más presencialidad, muchísimo más vernos las caras y compartir estos momentos en mano a mano que tanto nos gusta. Un saludo a todos y a todas, y dejamos a Milena y a la Emi. Estás muteada, Mile, como yo. Bueno, muchas gracias al decano, bienvenido formalmente a todos y a todas. Nos encanta tener esta posibilidad de entrevistar a Dora Barrancos. Como el tiempo que tenemos es acotado, vamos directamente a la presentación, a esta breve presentación de nuestra entrevistada de hoy. Dora Barrancos es doctora en Historia por la Universidad Estatal de Campinas de Brasil, socióloga, educadora, y en general investigadora de múltiples problemáticas que atraviesan a las mujeres y a las sociedades de nuestro país y la región. Posee una extensa trayectoria como profesora consulta en la Universidad de Buenos Aires, es escritora y conferencista, investigadora, miembro de CONICET estuvo en el directorio de CONICET durante 9 años, fue directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, entre otras funciones, a la par de múltiples libros y artículos que muestran la profundidad analítica del trabajo que Dora ha desarrollado durante su extensa trayectoria. Por supuesto que podríamos estar muchísimo tiempo describiendo cada una de estas producciones, pero bueno, tenemos que ser breves y sí subrayar su intervención, su militancia en el feminismo, en la vida pública, su participación, su compromiso. Bueno, en realidad toda una eminencia para nosotros y estamos muy felices por esto de poder contar en este día con ella. Tras esta breve presentación, ya directamente vamos a la primera pregunta, que era, digamos, una pregunta sencilla, que quisiéramos que Dora en realidad nos cuente
¿Cómo se siente en este nuevo rol ad honorem de asesora del presidente Alberto Fernández? Y que también nos cuentes cómo es esta función, cómo la llevas a la práctica, y si podés decirnos si cambió en algo tu vida, ¿no? Esta nueva digamos, función que tenés, este nuevo rol. ¿Está Dora por ahí? ¿No? ¿Se ha cortado? Parece que se le ha cortado la conexión a Dora. Vamos a volver a intentar que se conecte. Así que por favor le esperemos que esperen unos minutitos. Ah, bueno, es Dora. Ahí te esperamos. Es Dora que me acaba de avisar que tuvo un problema, que se le saturó y que ahora va a volver a entrar. Me acaba de avisar. Vamos a esperar a ver si vuelve a ingresar. Estuvo hasta recién con nosotros, conversando en la previa, y ahora tuvo esta dificultad de que se le saturó y que no puede ingresar en este momento. Vamos a esperar unos minutitos, que seguro que vamos a volver a contar con su presencia. Quiero decir gracias, Milena, gracias Elizabeth, Gabriel, Milena, Emi, por todos los desvelos para traerme aquí. Quiero decirles que mi PC parece que a veces con Zoom, con otras plataformas no, hace una conversión histérica, decide paralizarse. Creo que vamos a tener que contratar a Freud y Lacan. Pero bueno, muchas gracias y vamos a las cosas. Bueno, no, lo que hicimos fue una breve presentación, que no sé si la alcanzaste a escuchar, yo te voy a tutear, y Por después supuesto. la primera pregunta tenía que ver con esta cuestión de este rol de asesora del presidente. ¿Cómo te sentís? En realidad lo que me interesa saber es cómo te sentís vos en esa práctica, en esa nueva actividad, que no es muy convencional, digamos, ¿no? Es decir, no todos quienes ejercen la profesión llegan y acceden a esta función. Es absolutamente no convencional. Voy a ser lo más sintética posible. Es una función difícil y al mismo tiempo relativamente fácil. Es difícil porque obviamente se trata de una asesoría a la máxima magistratura y eso obviamente no tiene ningún contorno así leve. Y es fácil porque, por otra parte, tenemos un presidente que tiene algunas características que yo pondero particularmente, además de un estado de bonomía general, de empatía humana. Hablo de elementos, digamos, de trazos fundamentales de una personalidad, lo empático, un estado de sensibilidad muy especial, sobre todo frente a algunas problemáticas, y un estado de fina sintonía en donde se revela mucha capacidad para comprender, para interpretar, para ser inteligible las posiciones de las alteridades. Es una figura a veces que reserva muchísimo, un tono enfático, en fin,
pero al mismo tiempo, insisto, es como diástole y sístole. Tiene mucha firmeza en sus convicciones y a veces no es tan fácil, digamos, proponer un otro punto de vista, pero al mismo tiempo es de enorme plasticidad. Es un juego que parece absolutamente paradójico, pero es así. Y insisto en algo, enorme sensibilidad frente a algunas dimensiones, problemas, cuestiones, y voy a subrayar desde ya todo lo que tiene que ver con la perspectiva igualitaria de los géneros. Entonces, ahí hemos ganado mucho, y obviamente hay muchísimo que hacer, pero hay una sintonía fina, mucha sintonía fina. Excelente. Emi, ¿querés preguntarle a Dora? Sí, buenas tardes primero que nada. Dora, en línea con estos desafíos que venís planteando en esta experiencia de la función no convencional, queríamos preguntarte qué lectura se podría hacer respecto de los avances y obstáculos todavía que se pueden leer en términos de los derechos de las mujeres y comunidades de las diversidades en sus diversas expresiones, en particular desde fines de 2019 esta parte, para poner de relieve algunas de estas avances, como vos misma venías contando, pero también con la dificultad del contexto de pandemia. Bueno, ha sido, yo creo que un salto cuántico extraordinario que en pleno desarrollo de la pandemia, a este país ha encontrado un sitial particular en América Latina respecto de políticas de género. En este momento no tengo ninguna rubor y no pondero ninguna reserva, en el sentido de que en este preciso instante la Argentina ha acumulado las políticas generalizadas como ningún otro país de América Latina. Teníamos algunos trastabilleos respecto de algunas circunstancias, por ejemplo, paridad, que teníamos algunos países de América Latina que ya habían consagrado la paridad, Costa Rica, Bolivia inclusive, pero bueno, eso significaba una cierta mengua respecto de los alcances que tenía justamente el reconocimiento de los derechos de las mujeres y demás, pero he aquí que en plena pandemia hubo saltos extraordinarios. En primer lugar, desde ya, quiero decir la sanción de la ley de aborto en nuestro país, el 30 de diciembre del año pasado, con una técnica legislativa que es ejemplar en América Latina. Dos, hemos podido construir nada menos que una ley de cupo trans para toda la administración pública nacional. Esto es otro salto cuántico extraordinario. Tercera circunstancia, se ha regularizado de otro modo, dando el aspecto registral de nuestras identidades, haciendo lugar a las alteridades, esto es, disipando el modelo binario registral que teníamos. Esto es un salto notable. Y de ahí en más, me gustaría decir, las nuevas normativas de ANSES, reconociendo por hijo 1 año de servicios, y para las maternidades en condición de adopción, también esto se refuerza, se revela como doble año de antigüedad. En fin, son enormes, como ustedes ven. Hay otros cambios que son menos perceptibles, que han hecho las instituciones públicas, las universidades que se han dispuesto, desde luego, al cupo trans casi en el mismo momento, a becas para personas trans en algunas universidades, y bueno, y otras manifestaciones con los que quiero comunicar, que no se conocen tanto, pero me gustaría transmitirlas muy rápidamente. Hay una disposición de la Secretaría Privada de la Presidencia
por la cual para audiencias con el presidente de 4 y más personas, instituciones, grupos, en fin, lo que fuere, tienen que, si van más de 4 personas, tiene que haber cupo de género. Esto es un dispositivo que hace ya unos meses que está. Otra experiencia que me gustaría transmitir, de las tantas que tenemos, son las adecuaciones del Banco Central de la República Argentina, que me parece que no son conocidas. Primero, el Banco Central, además de acertar con el cupo trans, además de poner un dispositivo extraordinario, interno, para justamente evaluar y en todo momento rectificar paritariamente la vida interna del Banco Central, también hace un tiempo largo tiene una guía de lenguaje inclusivo. Guía de lenguaje inclusivo en el Banco Central. Y por último, el Banco Central ha dispuesto, tampoco se sabe eso, lamentablemente tenemos tanto rodaje de fake news y de otras experiencias que dilatan la posibilidad de focalizar los buenos acontecimientos a los que asistimos. Quiero decirles que el Banco Central ha dispuesto para toda la banca que actúa en el país que no se hagan reclamos, publicidades con biases sexistas. Entonces, todo esto debe saberse, y desde ya tenemos una extraordinaria saga de trabajo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es notable, el Plan Nacional de Lucha contra las Violencias, los programas que están ahí embutidos, el Acompañar, que es un programa muy importante, en fin. Y creo que la última medida, que todavía tiene que de alguna manera reforzarse, vigorizarse, es ese programa particular que se llama Te Sumo, en donde hay medidas de acción positiva para el trabajo de las jóvenes. Ahí hay un diferencial relativo a los beneficios fiscales que tienen las empresas si toman más mujeres. Así que quiero decirles que estamos en este momento transitando, más allá de la ciaga circunstancia de la pandemia, estamos transitando de veras políticas con perspectiva de género de forma muy, muy contundente. No hablo de la transversalidad que tienen todos los ministerios, de algunos ministerios, porque no quiero ser injusta, que tienen equipamientos muy reforzados para tramitar la resolución de las inequidades. Sí, absolutamente. Y bueno, la pregunta que sí está relacionada con algunos de los aspectos que acabas de mencionar. Vos sabés que hace un tiempo escuché una entrevista que le hacían a la escritora y actriz transgénero Camila Sosa Villada, y en esa entrevista me hicieron ruido algunas cuestiones, Salud, Gracias, perdón. Que ella planteaba, Camila, y me interesaba compartirla con vos para que vos nos des tu opinión. Con respecto al lenguaje inclusivo, ella decía que el lenguaje inclusivo es muy esforzado poder, digamos, hablar el lenguaje inclusivo como una práctica, y que además hay como una especie de resistencia al lenguaje inclusivo, y que hay personas que cuando escuchan todes, inmediatamente cancelan la conversación porque se sienten fuera de ese paradigma. Eso por un lado. Por otro lado, en la entrevista, ella plantea de que hay una cuestión, y lo quiero leer textual porque lo saqué tal cual como ella lo dijo, que es como un rollo de la clase media, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo. Y eso también me hizo un poco de ruido. Y bueno, y finalmente, ella como, digamos, como transgénero, lo siente ofensivo. ¿Por qué? Porque ella dice tal cual, yo soy binaria, dice, yo quise hacer el pasaje del cuerpo de un varón a la imagen de una mujer, ¿no?
Pero de todas maneras reconoce lo interesante, digamos, del lenguaje inclusivo. Entonces, digamos, a mí me hizo mucho ruido todo esto que ella dijo, y digo, le voy a preguntar a Dora, a ver cómo lo Bueno, yo piensa. respeto mucho a Camila, su enjundia literaria es extraordinaria, su lucha personal me hace sentirla con una completa identidad empática de mi parte, y tiene derecho a opinar de ese modo. Yo disiento, para mí el lenguaje inclusivo no es de las clases medias, es un lenguaje al contrario, que tiene muchos elementos muy populares, porque en realidad no es un lenguaje que transita, como se dijo por ahí, solo entre las paredes de aquellos nobles institutos de enseñanza secundaria que dependen de universidades, y lo dejo ahí. No, no. Además, el lenguaje inclusive transita el mundo entero. No es un invento criollo, no es así. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Es una práctica que ha venido sosteniendo gente joven, sobre todo, gente disruptiva, digámoslo así, y gente que efectivamente señala cierta monstruosidad de lo que no parece monstruoso, y es la opaca singularidad que tiene en nuestro lenguaje el género femenino, y desde luego la imposibilidad de otros géneros. Entonces, a mí me parece además que no hay que alarmarse respecto de la gramática, es la misma, el lenguaje prácticamente lo que hace es llamar la atención. ¿Qué hace el lenguaje inclusivo? Llama la atención sobre una falta, llama la atención sobre una omisión, y llama la atención sobre una discriminación. Entonces, el lenguaje, nuestros lenguajes, sobre todo el lenguaje que deriva del latín, el lenguaje nuestro, el castellano y otras lenguas, tienen unas características obviamente, que se llama muy analizada por toda la corporación de lingüistas y demás, que es el sujeto no marcado. El sujeto no marcado es regente. De modo que hay 400 millones de personas de sexo femenino y un solo varón, en un amplio espacio que podemos imaginar casi esotéricamente, y el lenguaje español dice, ustedes saben, nosotros, dice nosotros. Entonces, esta es la circunstancia. ¿Por qué no ponerle plasticidad a lo que siempre ha sido plástico? No hay nada más plástico que el lenguaje. El lenguaje que está encerrado en algún claustro casi religioso, es un lenguaje que tiene obviamente unos repertorios de continuidad estructural, y estará ahí. Pero el lenguaje se hace cotidianamente. Se ha modificado muchísimo nuestro lenguaje, se ha modificado a veces de manera muy impensada, por los contextos de resignificación que tiene el lenguaje. Siempre el lenguaje, y con esto termino, será arbitrario. El lenguaje será arbitrario, pero es fundamental. El lenguaje fundamental es el modo extraordinariamente económico que tenemos, la especie humana tiene, para una alteración fundamental de los mismos estándares del conocimiento. Entonces, el lenguaje será siempre, siempre arbitrario. Y eso lo sabe muy bien cualquier escuela lingüística. ¿Qué queremos decir con niña? Bueno, ¿de dónde viene niña? Sí, filológicamente se va a arrojar lo que se quiera, pero llegará un momento en donde es imposible decir ¿por qué? ¿Por qué una asociación de sentidos dijo niña? Y podría tomar otras palabras y demás. Pero una vez que los tenemos una constitución estructural que además tiene otra facultad tremenda, y es obviamente el suelo del orden simbólico. El suelo del orden simbólico. Pero en fin,
No comulgo con este presupuesto de Camila. Entiendo que además a mí particularmente me parece tiene efectos hasta de cierto gusto, ¿cómo decirlo? De cierto tono de eliminaciones de las solemnidades discriminantes que tiene el lenguaje. Y admiro muchísimo desde ya la facilidad con que los adolescentes pueden hablar la inclusividad. Que no es una marca obligatoria. Sépase, quedaos tranquiles, no es una marca obligatoria. Absolutamente. Así Si como quieren, decimos... podemos proponer el español muy antiguo, y entonces, pero es muy simpático el español muy antiguo, y en algunas comunidades del interior inclusive hay añejas formas, ustedes lo deben saber muy bien, muy añejas formas, sobre todo el uso de, obviamente, de los compuestos. Yo he salido acá en el medio urbano hace mucho tiempo que no usamos ningún compuesto, decimos salimos y demás. Y bueno, que vivan los lenguajes, que vivan los lenguajes. Sí, estaba pensando mientras, ahora va a preguntar Emi, pero pensaba, así como decimos lo personal es político, podemos decir el lenguaje político, ¿no? Hay una definición detrás de eso, yo coincido con eso también. Emi, te escuchamos. Sí, estaba pensando en la respuesta de Dora y en cómo nos abre con la idea del lenguaje inclusivo a pensar también un conjunto de procesos que son estructurales, de largo plazo, pero también capilares, que van modificando muchas de las circunstancias en las que estamos. Y una de las preguntas que queríamos hacer, Dora, pensando en esa misma línea también, es que ante los múltiples acontecimientos y cambios que podemos ver que están en la región latinoamericana, que no solo tienen que ver con la pandemia, sino también con movimientos políticos. Cuando hablabas recién del lugar regional de Argentina y en las políticas de género, también es un proceso histórico. Una pregunta que nos hacemos también desde estos espacios de diálogo y por tu experiencia en distintos lugares de participación es ¿cuáles pensás que son los principales desafíos y urgencias que podemos pensar en materia de género para trabajar agendas conjuntas desde los espacios universitarios y académicos, que somos los que habitamos, y la agenda de las políticas públicas? Porque sin corrernos del lugar que nos toca en la producción de conocimiento, también hay diálogos que sabemos que no siempre son fáciles, las experiencias no convencionales que mencionabas son ejemplo de eso, pero para pensarnos para adelante nos ayudaría mucho conocer tu punto de vista al respecto. Es una tremenda pregunta, Emi. Voy a tratar de resolverla de manera sintética. Punto 1. Vamos a comenzar por las universidades. Vengo bregando por una reestructuración paradigmática de la malla curricular de todas las formaciones en nuestras universidades. Esto es fundamental. Un día de estos, las universidades tienen que repensar cómo se alteran los programas. 2. Hay necesidad de que los programas universitarios tengan validación de no más de 5 años. Parece duro esto, pero hay una vorágine enorme de cambio bibliográfico, que significa obviamente cambio a veces de paradigma, y se incorpora muy tardíamente. He encontrado programas universitarios que datan de la década del 85, 89, por ahí. Entonces, yo abogo por una gran rotación y por un espíritu paradigmático diferente. No puede ser que nada menos que esta perspectiva generalizada de la vida se incorpora o en el posgrado, o en algunas materias, u ocasionalmente en otras, en fin. Y digo todas las materias, digo las materias estas que se comprenden en el campo de las ciencias físico-naturales, abdico de cualquier posibilidad de llamar ciencias exactas a ninguna ciencia, es una pretensión de dominio decimonónico, la exactitud. Entonces, yo creo que ahí hay que cambiar muchísimo, y hay que ponerse a trabajar para cambiar eso. No puede ser
Por otra parte, que en algún lugar de la universidad haya contenidos muy avanzados, y resulta que en otra parte de la universidad haya contenidos muy retrasados. Entonces, esto lo digo en general, tendríamos que tener todo un simposio, varios. Abogo por cambios curriculares que estremezcan toda la malla curricular, cualquiera sea la disciplina y el enfoque profesional. Y luego voy al otro lado. En materia gigante de políticas públicas para que haya una sociedad democrática, una sociedad paritaria, tiene que haber por lo menos dos cuestiones inmediatas urgentes. La política de cuidados, a cargo en gran medida del Estado, la publicización de los cuidados, sobre todo en los segmentos populares, en los 3 primeros deciles, tiene que haber, si no las mujeres van a retraerse nada menos que de la experiencia de autonomía que es ir al mercado. Porque ahí hay un costo de oportunidad que las mujeres hacemos muy fácilmente, más que los varones. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me conviene o no me conviene? Esto es muy, muy, muy interno, sobre todo porque está en un dispositivo no de la naturaleza femenina, sino de los instructivos formidables de que, como tenemos responsabilidades todavía hegemónicas en la vida doméstica, el problema de cómo vamos al mercado laboral es todo un problema. Entonces ahí hay que hacer algo para que eso no sea un problema. Tiene que haber retaguardia estratégica del cuidado, sobre todo de 3 sujetos fundamentales: niñeces y adolescencias. 2, personas con discapacidad, 3, personas añosas, como una. Ahí hay que resolverlo. Y eso se resuelve con política pública. Y la tercera cuestión que quiero decir, porque aquí hago enunciados casi telegráficos, quiero decir es que necesitamos políticas públicas de desestabilización de las formas del mercado laboral, que es un mercado completamente regulado por una mano invisible, la mano patriarcal. La mano invisible del mercado, no le demos mucho más vueltas, es la mano patriarcal. Esa es la mano invisible que tiene el mercado, que es discriminante, que se le ha antojado que hay actividades para varones, actividades para mujeres, que hay ciclos que tienen que ver con exclusivamente y dispensas respecto de informaciones y formaciones fundamentales para las mujeres. Para terminar esto, quiero decirles que estoy completamente convencida de que no hay ninguna actividad humana que no pueda ser desarrollada por una mujer. Pero absolutamente ninguna. Ir a la luna, trepar al Everest, irse al fondo del mar y hacer ocultamientos respecto de cambio climático. Se dice que el cambio climático se estudia mucho mejor, evidentemente, en los océanos y demás. Todo eso puede ser hecho por unas identidades políticas llamadas femeninas. En tal caso, es una ocurrencia absurda del pasado, meta estable, patriarcal, que las mujeres solo caben para determinadas funciones. Entonces, esto es una procura que de principios de articulación absolutamente renovados que tienen que ver con políticas fiscales. El Estado tiene que actuar con políticas fiscales que incluyan a las mujeres en toda y cualquier actividad. Bueno, perfecto, contundente la respuesta, Dora, muchas gracias. Una pregunta más, que tiene que ver con el contexto actual. Salimos de la cuestión de género, nos metemos un poquito más en esta instancia preelectoral, que estamos ya próximos el domingo a las elecciones, y bueno, como habría como una idea dando vuelta de que frente al hecho de la convocatoria de elecciones, si gana, digamos, la derecha, estamos en un serio problema, porque como dijo Jorge Alemán, los muertos siempre los pusimos nosotros, y claramente siempre la derecha ha sido destituyente, y eso es una gran preocupación.
Y por el otro lado, también pensar en este frente que está constituido y que a lo largo del tiempo se ve consolidado, cómo, digamos, va a afrontar esta nueva realidad que se va a dar a partir del domingo, de acuerdo al resultado que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, preguntarte, se me congeló Dora, pero preguntarte cómo ves vos este escenario en este contexto de los libertarios, de la derecha tan punzante, tan mediática, y bueno, y qué hacemos en este sentido, ¿no? Bueno, las derechas han retomado una cierta lozanía post pandemia, habida cuenta, creo, una experiencia dolorosísima que nos atravesó a todas, todos y todes, y es el miedo y la incertidumbre. El miedo y las incertidumbres han sido acicates en la humanidad, pero la mayoría de las veces, teniendo en cuenta las complejidades de las sociedades modernas, son excelentes compañeros para la aparición de fuerzas de derecha. El miedo es un aconsejante tácito del modelo autoritario. El modelo autoritario es el que promete toda la protección, etcétera, etcétera, y ustedes saben muy bien que me estoy refiriendo inclusive a esa tenacidad con que las derechas vuelven a proponer las fórmulas más ominosas de control social, etcétera, etcétera. Es un fenómeno universal, que cada vez más además tienden a pensar de manera, ¿cómo decirlo? De manera con las lógicas corrientes, con las lógicas del sentido común, ¿está claro? Interpelan básicamente ese sentido común epidérmico, ¿no? Estamos constituidos por un sentido común que es como una especie de carcasa. Hay que ir más adentro y reflexionar para encontrar criterios otros, antagónicos al sentido común. Entonces ahí está la virtud. En nuestro país, y no solamente en nuestro país, en algunos países de América Latina, desde hace tiempo, no es de ahora, no son las últimas fórmulas llamadas neoliberales, pero sobre todo me voy a referir a Argentina. Son discrepantes absolutamente de los valores del liberalismo. Es notable. Hay una discrepancia enorme con los valores del liberalismo. Ustedes saben que a mí siempre me ha parecido algo, me da un poco de azoramiento que los dichos practicantes liberales se hayan apartado tanto de la canónica fuente autorizante liberal del siglo XIX. Y se hayan apartado tanto de ciertas autorizantes fórmulas que, más allá de los límites muy, muy tenebrosos en que se coloca la dirigencia liberal argentina en el momento cuántico del acceso a la modernidad, finales del siglo XIX, principios y demás, ustedes saben que justamente la cuenca liberal dio un bien importante a este país, cual fue el de la educación pública. Entonces, ahora se recogen enunciados como que la educación no es un derecho, y hay ahí, creo, una contaminación fundamental sobre los presupuestos liberales del pasado. Ni les digo lo antagónico que es esta formulación dicha liberal con la radicalidad liberal, que es algo que sí, que la Argentina nunca tuvo, radicalidad liberal. En suma, yo creo que estamos frente a un acto, a actos que tienen muchísimos, están muy esculpidos por la falacia. Por la falacia. En el fondo, además, el atropello a la razón semiológica de llamarse libertarios, cuando, bueno, permítanme decir que he trabajado muchos años la vida libertaria argentina con nuestras fuentes anarquistas. Entonces, es un atropello a la razón, quiero decirlo, ¿no? En fin, me parece que convocaríamos a esas grandes figuras libertarias, a Kropotkin, a Bakunin, pensando en el pasado, y, en fin, a tantísima gente en nuestro país
que tuvo un ideario libertario que era efectivamente proponer fórmulas anti-sometimiento completas respecto de cualquiera fuera la fuente de poder organizador. Entonces hay ahí una semiología adversa, quiero decirle, y hay un esquema de falacia sobre la vida que propone, en todo caso, el actual régimen de opinión denunciado, el discurso que producen los dichos liberales en mi país. Quiero decir rotundamente, no son liberales. No son liberales, no los reconozco como liberales. Si fueran liberales, estarían justamente volviendo sobre las raíces de derechos fundamentales del individuo. Y la verdad es que no es así, y que son exactamente es lo que debemos analizar. En ciencias sociales nos debemos un análisis más pormenorizado de cuáles son los arrebatos autoritarios, absolutamente autoritarios, fijados en hebras culturales que, no dejo de decir, tienen un cierto olor fascista, un cierto olor fascista. Entonces, esta es mi opinión, y, en fin, y claro, desde ya, habla alguien que tiene una tremenda identidad con los sectores populares, históricamente, con las poblaciones marginadas, históricamente, con los arrojados fuera de la tierra, como diría Fanon, ¿no? Con las despojadas, con les despojadas. Entonces, obviamente, mi discurso es absolutamente interesado. Es un discurso absolutamente interesado. Y hago votos porque este domingo, cualquiera sea el resultado, ustedes saben que perder una batalla no es perder toda la voluntad transformadora y de cambio. Así que bueno, apechugaremos si las cosas nos salen como aspiramos y queremos. Y nada nos detendrá. Excelente. Bueno, la última pregunta, ya abusando del tiempo de Dora, tiene que ver con una entrevista que diste en C5N hace poco, y la última parte de esa entrevista me conmovió muchísimo y quería compartirla con vos y con el resto de la concurrencia para reflexionar sobre eso que dijiste. Dijiste textual, hay que abandonar las crisis profundas de individuación y asomarse a una gestión colectiva que vuelva a pensar en que los derechos han sido una extraordinaria conjunción de lo humano, lo digno humano. Y finalmente dijiste, nunca se cansen de pedir derechos. Bueno, frente a estas palabras, quisiera que retomes alguna idea y nos hagas un cierre, y agradeciéndote infinitamente. Bueno, es lo que íntimamente me mueve. Primero, hay que abandonar esta suerte de cristalización del mí, de la individuación, de esas crisis de individuación, de las políticas individualistas, pensando que el mí tiene que ser un nos, elementalmente. Nadie puede andar feliz en la vida pensando que hay gente completamente expulsa, descartada. Entonces eso es yo creo que es un principio virtuoso al que tenemos que adherir. Y no para parecernos a ángeles, a carmelitas descalzos, ni mucho menos, sino justamente para readherir a la condición humana, simplemente, readherir a la condición humana. Entonces, yo creo que justamente la conquista de derechos ha sido algo extraordinario, que nuestra especie haya podido consagrar derechos, derechos que tienen que ver justamente con la dignidad de nuestras vidas,
es lo que todavía nos lleva a interpelar sobre el gran déficit de derechos que todavía quedan por ganar. Por eso esa noche dije, no se cansen de pedir derechos. Y esto también es una interpelación fuerte a quienes creen que ya hay exceso de derechos en nuestra sociedad. Entonces hay gente que piensa que hay exceso de derechos en nuestra sociedad. Y no necesito acá abundar sobre enunciadores patéticos acerca de el derecho a consumir bien, por ejemplo, es un derecho fundamental que tenemos que garantizar, el derecho a comer dignamente, y en fin, y el derecho también a habilitarse para los entretenimientos, el jolgorio y la vida un poco más descansada. Son derechos fundamentales. Entonces, insistiré siempre en decir, no se cansen de pedir derechos. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Eli. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Dora querida, tanto que has tenido, tenés y tendrás que ver con nuestra Universidad de Villa María, tu afecto siempre, lo que nos has ayudado a lograr las unidades ejecutoras, acompañado de la mano a gestionar en Buenos Aires. La verdad es que esta universidad te debe un montón. Te tratamos de che porque somos de Córdoba y porque realmente sos y serás siempre nuestra madrina en tanto que nos venís acompañando, y también en este caso en particular ayudarnos a reflexionar, a pensar. La verdad es que es todo un orgullo, siguió creciendo este auditorio que simulaba yo acompañarte por el pasillo, se sumaron también otras decanas, decano mandato cumplido, representantes del gremio docente, del gremio no docente, bueno, muchísima gente que quiso escucharte a pesar del horario. No quitarte más de tu tiempo, que sabemos que hoy es un día muy particular, sobre todo para el espacio de la política, que también tanto referimos y referenciamos desde la formación de nuestros estudiantes en las carreras de ciencias políticas y la transversalidad de lo político en todas las carreras. Y a cada uno y a cada una por darse cita siempre a estas convocatorias mensuales que tratamos de hacer de la IUB, de integración, nuestra agrupación, para poder seguir encontrándonos y que la distancia que por allí nos puso la pandemia no nos haya separado en ningún momento de reflexionar, o por lo menos compartir los temas sobre los cuales reflexionar. Así que muchísimas gracias, gracias por este tiempo, gracias por las preguntas, y nos vemos, seguramente tendremos un último encuentro de balance, será para fin de año, como lo hacemos cada vez. Así que, bueno, para quien quiera saludar o abrir micrófono directamente, y gracias a todos y a todas. Gracias, Dora. Muchísimas gracias, el honor y la gracia de este encuentro ha sido toda mía. Gracias, muchas gracias. Chao, Muchas gracias, muchas gracias.